Perfecto. Bueno, chicas, ahí estamos. Bueno, somos una mente, somos una idea que está plasmada en lo que llamamos realidad. Por eso este taller lo que intenta es acomodar ideas, discernir, informar, analizar un poco sobre este tema de la quinta dimensión. La idea a la cual decidamos poner el foco es la que va a crear nuestro futuro. Por eso es tan importante esto de la información. Para ponernos un poco en contexto, podemos decir que estamos dentro de un Armagedón. El Armagedón es un término, obviamente, que todas conocen, es un término bíblico, que hace referencia a un monte cerca de Nazaret, en donde dice que se va a dar la última batalla entre el bien y el mal. Pero también, como todas sabemos, la Biblia es una gran metáfora, ¿no? Que bien entendida, en realidad hace referencia al mundo interno, es decir, emocional, psicológico, de cada ser humano. Y es una historia contada generalmente en parábolas. También entendemos que como es adentro es afuera por ley universal, y todo lo que vemos proyectado en este universo viene de una idea y es fractal y cuántico. Cuando hablamos de algo fractal y cuántico, quiere decir que se va a replicar en todos los lugares y en todos los tiempos. Por eso podemos decir que nosotros somos seres multidimensionales y seres cuánticos, ¿no? Entonces, siguiendo con esta teoría de que somos una mente, entendemos que dentro de nuestra mente se van a generar todas las proyecciones que vemos en el afuera. La realidad que nosotros estamos viendo en el afuera fue gestada primero por nuestra mente como una idea. Entonces, para comprender qué es este pasaje de la tercera dimensión a la quinta dimensión, es muy importante entender que las dimensiones son estados de conciencia independientes del tiempo y del espacio, ¿no? Un estado de conciencia está más allá del tiempo y del espacio. Y tenemos que entender básicamente una ley fundamental del universo, que es que la realidad va a depender del observador. Entonces va a haber tantas realidades como observadores haya, es decir, que va a haber tantas realidades como seres humanos estemos en este planeta. Entonces podemos decir también que esas percepciones, que esas proyecciones que tenemos cada uno de nosotros dentro de la realidad se van a modificar teniendo en cuenta el estado de conciencia que cada persona tenga, ¿no es cierto? Bien. Y dentro de este estado de conciencia que cada uno de nosotros tenemos, y según las proyecciones que vamos viendo en la realidad, armando el universo que nos rodea, en esta mente es donde se da lo que hablamos anteriormente del Armagedón. Eso que hablaba la Biblia como una metáfora es lo que nos pasa a cada uno de nosotros cuando confrontamos el bien con el mal que habita en cada uno de nosotros, ¿no? Porque somos parte de un universo polar, es decir, de un universo que tiene dos polaridades. Si está el bien, está el mal, si está el frío, está el calor, está lo lindo y lo feo, todo muy subjetivo, ¿no es cierto? Pero nos vamos moviendo de una polaridad a otra. La tercera dimensión es lo que podemos encontrar como la materia, lo más denso. Y ahí es donde se experimentan todas las polaridades, ¿no? Cuando estamos en tercera dimensión, nos pasamos de una polaridad a la otra y aún en esta dimensión no entendemos lo que es la integración de ambas polaridades. Y sobre todo en la tercera dimensión, todo se experimenta a través de los sentidos físicos. Esa famosa frase, si no lo veo, no lo creo. Tiene que pasar por el sentido físico. Lo toco, lo huelo, lo veo y recién ahí
lo experimento a través de ese sentido y lo pongo dentro de mi mapa mental. Entonces, tener en cuenta que la 3D es lo más denso, lo que se pasa por el cuerpo físico y lo que está relacionado con la caducidad del cuerpo físico, ¿no? Porque dentro de la 3D entendemos esto, que si estamos en forma polar somos la vida y la muerte. Entonces estamos dentro de un cuerpo físico que nace, se reproduce, ponele, vive y en un momento caduca y muere. Eso es 3D pura. Lo más cercano a la parte animal que tenemos. El propósito de vida sería poner el desarrollo desde el día 1 hasta el día, anda a saber cuál, donde nuestra vida termina. Bien, cuando nosotros experimentamos la vida desde la 3D, hace que veamos al mundo como un lugar hostil. Porque, claro, al tener esta referencia de que todo lo que nace tiene que morir, todo se va a deteriorar, es algo que nos mantiene en un estado de alerta continuo. Aparte de que, como claro, estamos dentro de un cuerpo físico, tenemos necesidades que tenemos que satisfacer, como la necesidad de comer, de abrigarnos, de protección, de salud. Entonces estamos todo el tiempo tratando en esta dimensión densa de satisfacer esas necesidades y, bueno, estar todo el tiempo sin conexión más allá de nuestro cuerpo físico y todo pasando a través de los sentidos del cuerpo. Estas necesidades básicas nos mantienen en continua alerta y ni les digo si vivimos en la Argentina. Imagínense que ya la Argentina es como que nos mantiene un poquito más alerta de lo que los mantienen en otra parte del mundo. Bien, y dentro de esta mente 3D, porque recordar que las dimensiones son estados mentales, se da esta batalla épica entre el bien y el mal, que es nombrada en todos los libros sagrados, no solo en la Biblia, sino vamos a ver que en todas las religiones y todas las filosofías antiguas, ancestrales, hablan sobre la última batalla entre el bien y el mal. Y son todos simbolismos, ¿no es cierto? Simbolismos que hacen referencia a todo lo que pasa en el interior del ser humano. ¿Por qué? Porque como somos fractales y somos cuánticos y somos multidimensionales, lo que me pasa a mí le pasa al universo. Y lo que le pasa a cada uno de nosotros modifica el colectivo. Por eso este viaje es individual, pero ojo, porque ese individuo va a modificar al colectivo. Y el colectivo también va a modificar el individuo. Entonces es como una retroalimentación. Bien, entonces ahí en esa parte 3D, en esa mente, es donde se enfrenta el bien y el mal. ¿Por qué en la 3D? Porque dijimos que era polar. Y se tiene que dar en esa densidad de la 3D, la polaridad, porque cuando salimos de la polaridad, si hay bien hay mal, entonces cuando desaparece uno, inexorablemente va a desaparecer el otro. O sea, sin mal no hay bien y sin bien no hay mal. Es como las películas o como los cómics, vieron que está el superhéroe y el otro que es el malvado, el villano, ¿no? Eso es lo que las películas, Hollywood, Netflix también son arquetipos de lo que pasa en nuestra cabeza. Por eso nos sentimos tan identificados con ese tipo de historias, ¿no? Porque es contar la historia del adentro en el afuera. Bien, ¿y qué pasa en esa lucha entre el bien y el mal? Más que poner de manifiesto la sombra que habita en cada uno de nosotros. Y la sombra no es más que lo que nosotros guardamos en el inconsciente por miedo a no ser aceptado por los otros. Nosotros nos tenemos que ir adaptando a la familia en donde nacimos. Imagínense que si nosotros no nos adaptamos a la familia donde nacemos, vamos a temer que nos excluyan del clan y morir de hambre o desprotegidos. Después nos tenemos que adaptar a la escuela,
a la sociedad, a los amigos, a la pareja, y así seguimos en pleno proceso de adaptación y sobreadaptación toda la vida. Entonces, tapamos nuestras sombras, lo que creemos que es malo o que no le va a gustar al otro, y le ponemos la máscara del ego, ¿no? El ego sale ahí cuando yo guardo mi sombra y me muestro desde otro lugar, desde un lugar más agradable, no solo para gustarle al otro, por decir esto del ego, de si yo le quiero gustar a tal o cual, en realidad es porque necesito ser aceptada y no ser excluido. Y ahí aparece esta máscara del ego. Y en esa mente 3D, donde construye todo esto, porque así nos han codificado y así nos lo han enseñado desde el momento en que nacimos, en esa mente se empieza a armar una batalla entre la luz y la sombra. Y cuando nosotros echamos luz sobre la sombra, es el momento de nuestra vida en donde empezamos a cuestionar todo lo que habíamos aprendido, el famoso desaprender. Desaprender lo que habíamos aprendido. Empezamos a cuestionar, no sé, las creencias, las tradiciones, lo que nos dijeron nuestra familia, lo que hasta tiempo creíamos lógico deja de parecer lógico. Empezamos a cuestionar la política, la economía, la ciencia, la educación. Todo pasa por un cuestionamiento interno cuando esa luz empieza a iluminar la sombra. Nos metemos en esa batalla que se da en esta densidad. Cuando pasa el Armagedón, a la cual la mayoría de los seres nos enfrentamos, llegamos al juicio final. Como se darán cuenta, todas estas palabras tienen que ver con los sagrados que no hacen más que remitirnos a lo que nos pasa. Ese juicio final es el juicio que nosotros mismos hacemos sobre nuestras propias creencias. Si volvemos al punto número 1, en hablar en que somos idea, pensamiento, hacemos este juicio pensando y discerniendo, haciendo un discernimiento, ¿con qué ideas me voy a quedar? ¿Con cuáles ideas me voy a quedar y cuáles voy a descartar para, con esas ideas nuevas, empezar a construir un nuevo mundo? Mi mundo individual va a empezar a construirse, a reconstruirse a partir de ese Armagedón y del juicio que hago de esas ideas. Pero todo esto ocurre en el interior de mi mente, pero también ocurre en el colectivo, en la sociedad y en la humanidad. Si no, no estaríamos como estamos ahora. Porque fíjense que el proceso que cada uno de nosotros puede realizar en forma individual lo estamos viendo plasmado en la parte social. Y no solo de nuestro país, lo estamos viendo de la humanidad. Está pasando a nivel humano. Por eso es que estamos en un tiempo planetario extraordinario. Si bien tal vez no la estamos pasando muy bien, si entendemos la información de lo que está pasando, lo vamos a poder llevar de una mejor manera. ¿Por qué pasa? A nivel individual, a nivel social y a nivel humano. Porque todos, de una forma u otra, estamos programados, condicionados por programas. Todos de la misma forma. Nosotros tenemos programas biológicos, emocionales, geopolíticos, económicos, astrológicos. Hasta la carta natal es un programa. El signo del cual somos, todo es un programa. Un programa que tiene injerencia en nuestra vida y también en la parte social. Y todos esos programas se interrelacionan cada uno de los individuos, se interrelaciona con el colectivo y vemos proyectado a través de todos esos programas la realidad que todos nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, sí, todos estamos viendo que en la humanidad, en el mundo o en nuestro país pasa
tal o cual cosa. ¿Sí? Bien. Esos programas, todos, absolutamente todos los programas que tenemos, están anclados en la mente 3D. Todos esos programas, los que conocemos hasta el día de hoy, están anclados en la mente 3D. Y bien, para seguir comprendiendo esta dinámica, tenemos que entender que como somos mente, en todo lo que pongamos el foco y en todo lo que creamos, va a ser lo que cree la realidad. No es que la realidad condiciona nuestra mente, sino que nuestra mente es la que condiciona la realidad. En lo que creo de creer, creo de crear. ¿Se entiende? Porque en la mente está todo, en la mente está la enfermedad y la salud, o sea, me enfermo, problema. Solución, salud, la voy a encontrar en la mente. Pobreza o carencia y abundancia. Todas las polaridades que ustedes piensen van a estar ancladas en esa mente 3D. Entonces, según donde voy a poner el foco, de un lado o del otro, va a ser la realidad que cree, la realidad que proyecte y la realidad que me sea devuelta de esas proyecciones. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Hay algo muy importante que tenemos que entender, que para darnos cuenta de que todos estamos viendo proyecciones similares, tenemos que comprender que hay una mente uno. Porque ustedes me dirán, bueno, acá somos 7.000 millones de mentes, no sé cuántas somos en el mundo, pero y todas vemos lo mismo, o más o menos lo mismo, ¿no? Prender el televisor nos vamos a dar cuenta que estamos viendo una proyección similar. Después tenemos la libertad, y lo pongo entre comillas, esto de la libertad, de apagar o prender la televisión, ¿no? Pero bueno, hay una mente uno. Hay una mente que está soñando el primer sueño y experimenta esta realidad a la cual todos de una forma u otra estamos perteneciendo. Entonces, deducimos de que todos pertenecemos a un programa, o a muchos programas, pero que también hay un programa uno, que lo podemos llamar de diferentes formas, porque ustedes, si empiezan a leer, si empiezan a indagar, van a ver que en distintos textos son llamados como el sueño, la ilusión, programa, software, los más modernos, pero todo hace referencia a lo mismo. Aquí hay un programa 1, del cual se desprenden todos los demás programas, o un sueño 1, o un soñador, con mayúscula, del cual se desprenden todos los otros soñadores que somos nosotros, ¿sí? Bien, dentro de los programas de la 3D, de la tercera dimensión, se van a desarrollar todas las leyes. Ahí están donde se arman todas las leyes físicas, biológicas, económicas, matemáticas, no sé, todas. Y en los programas 3D se desarrolla el tiempo y el espacio. Por eso nosotros envejecemos y tenemos la ilusión de nacer y morir, y volvernos viejos. Percibimos eso, porque percibimos dentro de la densidad 3D la separación del cuerpo físico y el individualismo malentendido, ¿no? En donde cada uno es un ser individual y tiene esta ilusión de que no tiene nada que ver con el todo. Bien. Entonces, vamos a entender que al estar dentro de esta ilusión, no cuestionamos absolutamente nada lo que nos rodea y creemos que esos programas son la verdad verdadera, digamos. Y como estamos tan seguros de que esa es la verdad, por supuesto, creamos lo que creemos y damos por sentado que esas verdades son verdades con mayúscula, cuando en realidad no dejan de ser más que verdades con minúscula, porque la verdad con minúscula es esa verdad subjetiva. La verdad con mayúscula es una verdad a la cual todavía ninguno de nosotros ha alcanzado por justamente desarrollarse dentro de los programas de la 3D.
Entonces, entendemos que hay un sueño general, es decir, una creencia de la sociedad en su conjunto, que está manejado por la política, la economía, la religión, la educación, la ciencia. O sea, más o menos estamos todos de acuerdo en que una enfermedad se cura de tal o cual manera, los chicos lo educan de tal o cual manera, y repetimos sin siquiera cuestionarnos que la cosa es así. Claro, cuando sacamos el foco de ese lugar, en nuestra mente se arma este Armagedón y este juicio es donde nos empezamos a cuestionar, ¿no? Nos empezamos a cuestionar, a ver, los sistemas políticos, nos empezamos a cuestionar la religión y esas verdades que nos habían dicho que eran dogmas, que las tenemos que aceptar sí o sí. Ahí es donde empieza todo el cuestionamiento y es como que, viste, corremos un poquito la cortina, el velo, lo que se llama el velo, y vemos, lejos, pero vemos que hay otras verdades. Que hay otras verdades. Y siempre hablando de verdades con minúscula. ¿Por qué? Mientras nosotros estemos dentro de este tipo de dimensiones, no alcanzamos la verdad con mayúscula, que es el conocimiento total. Bien. Pensar también que siempre nacemos con esta idea de que vamos a morir, y al nacer con esta creencia de que vamos a morir, automáticamente nos desconectamos de la fuente. Y cuando hablamos de fuente, vamos más allá de lo que hablan las religiones como Dios. Por eso, a veces la palabra Dios, yo no sé si usarla o no usarla, porque la palabra Dios, cada religión la usó como a su conveniencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estar desconectados, pensar en estar desconectados de un todo todopoderoso, de una fuente creadora, que en donde reside esa verdad con mayúscula, donde reside todo el conocimiento que no tiene nada que ver con los hombres que habitan la tierra, pero que nosotros somos parte de esa fuente y de esa verdad. Lo que pasa que al estar en este sueño, estamos dormidos, nos hemos olvidado del lugar en donde pertenecemos, ¿sí? Bien, cuando hablamos entonces de la quinta dimensión, también lo podemos llamar un sueño feliz. También es llamado el sueño feliz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabemos que es parte de un sueño, pero nos hemos dado cuenta que estamos dentro de un sueño. ¿Por qué siempre se habla del despertar de la humanidad? Si hablamos del despertar de la humanidad, tenemos que entender que para despertarme yo estoy dormida. Entonces, aunque no lo pongamos de manifiesto, en nuestro inconsciente entendemos que estamos todos dormidos, si no nos tendríamos que despertar. Entonces, el despertar de la humanidad comienza primero dándonos cuenta de que estamos en un sueño. Porque si no nos damos cuenta que estamos en un sueño, no nos podemos despertar. Pero despertar no es que como yo estoy durmiendo la noche, pum, abro los ojos a la mañana. No, es un proceso. Es un proceso en donde tenemos que pasar por distintos estadios de evolución. Y ahí sí pasamos por una evolución en donde vemos que para despertar del sueño, primero tengo que saber que es un sueño y después tengo que elegir qué sueño voy a soñar. Por eso la quinta dimensión también la podemos llamar un sueño feliz. Porque nos dimos cuenta que estamos dormidos, sabemos que todavía nos falta un pedacito más largo del camino para el despertar completo, pero que tenemos esa decisión, esa pequeña libertad, que es de elegir qué sueño voy a soñar hasta que al fin pueda alcanzar la verdad con mayúscula, el verdadero conocimiento y la unión verdadera con la fuente, con el todo o con Dios, pero acuérdense que ese Dios con mayúscula que está más allá de cualquier religión. Todas las ilusiones del mundo
o sea, todos los sueños que tiene el mundo, todas las proyecciones que tenemos del mundo, las tenemos que empezar a examinar. Cuando nos avivamos, que estamos dentro de un sueño, para empezar a transitar ese camino, tenemos que empezar a examinar cada una de las ilusiones o las proyecciones que nos van apareciendo en nuestra vida, porque decimos ilusiones del mundo, pero no son más que las cosas que van apareciendo en nuestra realidad. Porque cuando empezamos a examinarlas sin culpa y sin miedo porque acuérdense que mientras estamos dentro de la tercera dimensión, lo que habita en este mundo es el miedo. Vida y muerte, esto de las necesidades que tienen que estar siempre satisfechas, hace que continuamente estemos en estado de miedo. También tiene que ver con las relaciones, siempre estamos esperando que alguien nos quiera, que alguien nos elige, que gustarle, no gustarle. Siempre el miedo, en forma consciente o forma inconsciente, va a estar pasando transversalmente a través de la tercera dimensión. Entonces, cuando nosotros abrimos la cortina y empezamos a ver que hay otra forma, que hay otro sueño que puedo elegir, voy a tener que empezar sin miedo a cuestionar todas esas proyecciones, ¿no? Y va a ser la única forma que cuando empiece a cuestionar las proyecciones que estoy viendo del mundo, pueda elegir con cuáles me voy a quedar y con cuáles no. Ahí es la única decisión que nosotros podemos tomar, ¿no? Cuando decimos, nosotros no podemos manejar nada, pero sí podemos elegir. Es como el dolor y el sufrimiento, lo que yo siempre le digo a las chicas. El dolor no podemos escapar, pero sí podemos elegir si voy a sufrir o no voy a sufrir. Esto es un poco así, ¿no? Es, bueno, las cosas son estas. Ahora, ya está, como el mundo está hoy, ¿no? Tenemos la culpa ahí, hemos proyectado, bueno, sin culpa y sin miedo, voy a elegir qué idea voy a seguir para construir mi realidad. Porque el despertar, sí o sí, que alguien se fue del... A ver, tengo un mensajito, ¿alguien se fue del grupo? No, ¿están todas bien? Sí, estamos bien. Ay, muy bien, porque me pareció como que alguien había salido. Bien, entonces, como les decía, el despertar es mental. Y la 5D es un proceso mental de ampliación de rango de conciencia. Es ampliar el ancho de banda de mi conciencia. O sea, como que veo hasta acá y cuando pase a otro rango voy a ver hasta acá, o un poco más, o no sé, lo que a cada uno le dé para ver. Y no va a pasar solo a nivel individual, sino que va a pasar a nivel colectivo, porque como les explicaba antes, estamos todos interrelacionados, aunque creamos que cada uno está solo en el universo, no. Todos tenemos que ver con todos. Entonces, en la 5D es en el momento, en este ancho de banda, en donde ya no me condiciona ni el tiempo ni el espacio. Entiendo de que yo soy mucho más que el tiempo y del espacio y me reconozco, primero, porque estamos hablando de un proceso mental, primero me voy a reconocer como la teoría y después, porque es como todo, lo voy a internalizar de saber que soy un ser multidimensional. No podemos pasar del sueño más profundo a el despertar de un día soleado. Entonces, primero voy a tener la información. Yo un ser multidimensional, yo un ser que va más allá de esto cortito que me enseñaron, y después lo vamos internalizando. Entonces ahí ustedes van a escuchar cuando dicen 5.1, 5.2, 5.3 hasta las 5.9, digamos, distinto rango de quinta dimensión. Bueno, van a ser los distintos rangos de apertura de conciencia en donde yo voy a ir escalando. No voy a abrir, hoy estoy en la 5D y mañana paso a la 6D. No, porque son hologramas
que estamos proyectando basados en nuestras creencias, y las creencias, ustedes saben que es tipo tatuaje, ¿no? Ni me sale cómo es el nombre de lo que la yerra de los animales. La tenemos marcado a fuego a las creencias. Entonces, tenemos que desaprender para volver a aprender. Es básico para pasar de una dimensión a otra. Y el entender que tenemos que pasar de una dimensión a la otra es entender que en la tercera D yo tengo un cuerpo físico y una mente que van ahí. O sea, la mente hace una cosa, el cuerpo hace otra. Y cuando me reconozco un ser multidimensional, entiendo que tengo un cuerpo físico y una mente que están conectadas por un espíritu. Esa es la primera me di cuenta de que no son dos cosas que andan separadas, sino que están unidas por mi espíritu. ¿Y qué es el espíritu? No es nada más que decir la parte más sabia de mi ser. ¿Vieron cuando dicen, ay, tuve una intuición, pareciera que alguien me lo dijo? Bueno, es nuestro espíritu, nuestro yo superior, nuestra divina presencia, doble cuántico, lo que quieran. Digan, le podemos poner el nombre según la filosofía o según la teoría que sigan. Pero ese espíritu, para mí es más fácil llamarlo espíritu, es el que nos damos cuenta que une ese cuerpo físico en el que todavía estamos, porque nos proyectamos y nos expresamos a través del cuerpo. Entendemos que también el cuerpo lo necesitamos, pero no deja de ser más que un envase, pero lo tenemos que cuidar, porque si estamos acá y necesitamos el envase para proyectarnos, no me voy a pegar un tiro, por más que entienda de que soy un espíritu. Si estoy dentro de este holograma, bueno, las reglas del juego son así. Por eso lo importante es entender que es un programa. Entonces, si yo tengo reglas del juego, las tengo que jugar con la mejor información y con las mejores herramientas. Y cuando me doy cuenta de que hay un espíritu que une mi mente y mi cuerpo, de que soy un ser multidimensional, ahí entiendo también que las acciones que tiene el ego las puedo recodificar y las cosas que estaba haciendo de una forma hasta el día de hoy las puedo hacer desde otro lado. Ampliar el ancho de banda, ampliar el rango de conciencia, no es más que decir, debe haber otra forma de hacer las cosas. Debe haber otra forma de vivir. Estas no pueden ser las únicas opciones que hay. Debe haber otra manera. Pero, como dijimos anteriormente, no podemos pasar de la mentira de la oscuridad más densa en la que hemos vivido a la luz absoluta del conocimiento sin pasos, y por eso necesitamos tener sueños. Estamos dentro de un sueño que vivimos en una pesadilla. Bueno, ahora necesitamos empezar a tener dulces sueños, sueños de amor y de perdón, para poder empezar a ampliar el conocimiento, cambiar las creencias y ahí sí crear otra realidad. Entonces, lo que podemos también ahí empezar a internalizar dentro de nosotros es que durante todo el tiempo que habitamos esta tercera dimensión, nos convencieron de que estábamos totalmente separados de esa fuente creadora. Y al estar totalmente separados de la fuente creadora, en nuestro inconsciente se crea ese miedo de estar totalmente indefenso, y no solo miedo por estar separado de la fuente creadora, abandonados a nuestra suerte, sino también culpa. Culpa por esa separación. Porque la separación se produce cuando nuestro ego nos hace creer que somos solo este cuerpo físico. Y que
frente mío hay alguien que no tiene nada que ver conmigo. Lo que Jesús enseña, que es la común unión, no la común unión de tomarla en la iglesia, sino la común unión, es una unión mental. Esa es en realidad la comunión que enseña Jesús. Son dos mentes poniéndose al servicio, las dos, una con la otra, entendiendo que al final son la misma mente. Pero para entender que somos una sola mente, también tenemos que entender que somos un solo ego. Y cuando entendemos que somos todos un mismo ego, baja el juicio. Porque cuando yo entiendo que soy parte del mismo ego, que es el otro al cual estoy acusando, puedo dejar de juzgar. Porque seguimos entendiendo que somos polares, mientras estemos en la tercera dimensión, somos parte de la mente uno, somos parte de la fuente, pero también somos parte del ego, de lo bueno y lo malo. Y cuando nos olvidamos de que en nosotros habita el espíritu, también nos olvidamos de que somos parte de la mente que está soñando. Es decir, que si hay una mente uno, que es la que proyecta un sueño, una ilusión, un programa, llámenlo como quieran llamarlo, y yo soy parte de eso, quiere decir que si yo soy parte de esa mente que sueña, yo puedo cambiar el sueño. Puedo hacer y elegir otro sueño. Puedo elegir otro programa. Pero recién, cuando me doy cuenta que al final todos formamos parte de ese todo. Por eso el concepto de unicidad es básico dentro de la quinta dimensión. O sea, no hay quinta dimensión, no hay ensanchamiento de banda, no hay apertura de conciencia, si no tengo claro el concepto de la unicidad. No lo voy a poder entender nunca. La desconexión, la separación, la competencia, todas estas palabras, esto de estar todo el tiempo viendo el enemigo en el otro, es lo que me desconecta. En esa base está anclado todos los programas de la 3D. Y ustedes fíjense que lo que pasó con el virus es un ejemplo, ¿no? Veo en el otro la posibilidad de alguien que me contagie, me tengo que separar, me tengo que aislar, refuerzo de programas de separación. Más allá de lo que cada uno pueda pensar o no del virus, no nos olvidemos que son todos programas de tercera dimensión. Entonces, todos los programas o los sueños o las ilusiones de tercera dimensión me van a llevar hacia el mismo lugar. Por eso a todos los tengo que examinar y mirar desde la luz de mi conciencia y desde la luz de mi espíritu, que no es otra cosa. La conciencia que la conexión con mi parte sagrada. Exacto, es mi parte sagrada del espíritu. Es esa pequeña luz que reconoce ser parte del todo. Desde la total humildad que reconoce ser parte del ego también. Porque si no, tengo que reconocer una parte y tengo que reconocer la otra para integrarla y trascenderla. Al final de todo, lo que pasa en el mundo no es el problema, sino es la interpretación que yo le doy a los acontecimientos del mundo. ¿Desde dónde me pongo a interpretar? Si me voy a ponerlos a interpretar desde programas de 3D, ya sabemos que me voy a quedar anclada en el miedo. Ahora, si yo ensancho mi conciencia y empiezo a interpretar desde otro lugar, lo que me va a dar es una visión 360 de todos los acontecimientos que van a pasar, que están pasando, y lo único que hago es convertirme en un observador, y no te digo deshacerte, porque nosotros no nos podemos deshacer de las emociones, no podemos porque somos seres emocionales, pero sí podemos gestionar estas emociones porque
al no saber gestionar nuestras emociones, nos convertimos más en parte animal. Entonces, cuando nosotros aprendemos a gestionar las emociones y a observar lo que está pasando como un observador, nos ponemos en un escalón más evolutivo y conectado con el espíritu. Las cosas que pasan, o lo que tenemos nosotros a nuestro alrededor, si no nos gustan, no deben ser destruidas, sino solamente entender que pueden tener otro propósito. Lo que en algún momento puede ser una tremenda desgracia, si nosotros aprendemos a ver el propósito de esa situación, la podemos reconvertir, esta palabra que se usa en estos momentos, pero la podemos reconvertir a nuestro favor, y al cambiar el propósito, obviamente la creencia y el programa también se va a recodificar. Esto es como un juego de ajedrez, chicas, es mover las piezas y muy pensadas, ¿no? Por eso cuando nos gana la emoción salimos así como animalitos, como los perritos que los tienen atados, nos llevamos puesto todo. Y en realidad, para hacer este salto de conciencia, no les digo que nos vamos a convertir en seres totalmente fríos, pero sí en seres que saben que son una mente y que todo inicia y termina en la mente, y el resto viene por añadidura o es una cuestión de cascada, ¿no? Si yo cambio mi mente, como una cascada van a ir cambiando todas las demás realidades que me rodean. Y también cuando yo puedo cambiar estas realidades que me rodean, puedo interpretar que siempre, siempre, siempre soy yo. Todo empieza y termina en la mente, y también todo empieza y termina en mí. Por eso cuando ustedes van a ver, no sé si han escuchado, han leído por ahí, bueno, que ahora está como muy en auge esto de la Confederación Galáctica, los hermanos mayores, no sé, todo lo del despertar, bueno, cuando nos abrimos registros o los maestros ascendidos, eso es lo que quería decir, no me salía la palabra. Somos nosotros mismos en otro estadio de conciencia. Somos nosotros mismos en otra dimensión, que nos estamos trayendo a nosotros esa información que necesitamos para evolucionar. Porque acuérdense que en la única dimensión donde estamos apresados por el tiempo y el espacio es en la tercera dimensión. Una vez que nosotros salimos de la tercera dimensión a la quinta, porque la cuarta es como el purgatorio, que es creo en la que estamos la mayoría de todos, en donde estamos en esa batalla para poder empezar a ver un poquito la luz. Pasada esta dimensión, el tiempo y el espacio colapsan. O sea que ahí es donde nos vamos a reconocer como multidimensionales y podemos entender que cuando vamos a abrir un registro somos nosotros mismos los que nos traemos información. Cuando nos ponemos en el celular a escuchar la Confederación Galáctica, digo algo, ¿no? Los arturianos, somos nosotros mismos en otro estadio de conciencia, y todo, absolutamente todo, con un buen propósito. Cuando encontramos el propósito, nos va a ayudar en este camino hacia el despertar. Entender que hay una parte nuestra que está libre ya de antemano de la Matrix, de lo que tan famoso se llama como Matrix, la Matrix 3D, o sea, una Matrix de control. Son todas Matrix, pero la que nos está controlando en este momento es la densa, la de la tercera dimensión, que es la que usa el miedo como factor de control. Y ustedes van a ver que todo lo que nos controla en la vida tiene como base absolutamente el miedo, ¿sí? Y para entender esto y para salir del miedo, necesitamos de la fe.
Aunque parezca que es una palabrita media rara y que tiene que ver con la religión, vamos a hablar de la fe técnica, no de la fe de la religión, no. Porque la fe de la religión es una fe dogmática. Y entonces acá, en la quinta dimensión, ya está, no tenemos más religiones, no tenemos más política, no tenemos más economía, porque todos los programas los hemos cuestionado y o le hemos dado otro propósito o hemos dicho, bueno, yo en esto no creo, no es una idea que me voy a llevar a mi nueva realidad. Entonces, la fe pasa a ser una fe técnica. Y yo para desarrollar una fe técnica tengo que tener información. Por eso somos seres electrónicos, electrón, que vibra con información y que vibra con energía. Más allá de este cuerpo físico y de todo lo somos un electrón que está vibrando con información. La fe se refuerza con información. La información se repite tanto hasta que se hace una creencia. La creencia se repite tanto hasta que se hace una verdad. Mi verdad. Y cuando tengo la verdad, proyecto la realidad. Parece un juego raro, pero la 3D está fundada en el mismo programa. Si yo te repito y te repito siempre lo mismo, te lo vas a terminar creyendo. Por eso, cuando bajamos un poquito el velo, podemos mirar un poco más allá, nos damos cuenta que si bien el programa funciona de la misma manera, yo puedo tomar la decisión de qué creencia voy a tomar para mí, donde voy a poner el foco para que la fe técnica que la alimenta la información la pueda convertir en una creencia y después la termine convirtiendo en mi verdad. Porque dentro de los programas voy a usar verdades con minúscula. Entonces podemos reconocer de esta manera que en base a la información y esa fe técnica que tenga yo en esta información, voy a creer y crear. Voy a creer y crear una nueva realidad, lo que se llama un nuevo mundo. Esto que nos hablan del nuevo mundo, de la nueva realidad, de la quinta dimensión. Pero para empezar este camino, dijimos como puntitos, primero me avivo que estoy dentro del programa, miro un poquito más allá, empiezo a elegir, pero hay una palabrita que siempre se usa y que ahora es muy importante que la usemos, que es el perdón. ¿Por qué? Porque al final de todo, nosotros no estamos enojados ni con el mundo, ni con el marido, la hermana, la madre, el padre. Viste que nosotros en la 3D tenemos esas relaciones retorcidas. Todos tienen y tenemos relaciones retorcidas. Nos pasamos la mayoría de nuestra vida tratando sobre estas benditas relaciones. Entonces, no estamos enojados con todo eso de las relaciones que rodean nuestra vida. Estamos enojados con nosotros mismos por habernos creído todos los que nos creímos y por haber aceptado sin cuestionar absolutamente nada. Entonces tenemos que empezar en ese momento en donde nos damos cuenta de que todo esto es un sueño, a perdonarnos por haber creído en el sueño equivocado. Entonces, el primer perdón empieza por casa. Me tengo que perdonar, y esto también, como es un estado mental, cuando empiece a ser un poco más buena conmigo, voy a empezar a ser un poco más buena con el resto de las relaciones, a poder entender, comprender y perdonar, como decimos siempre cuando trabajamos en memoria celular, ¿no? Que también trabajamos dentro de la mente y trabajamos con hologramas, como les digo siempre. ¿Por qué? Es esto, todo es un holograma y nosotros podemos decidir de qué lado del holograma nos vamos a poner. Entonces cuando yo sano las proyecciones, es decir, los hologramas que yo estoy viendo, sano el sueño 1.
Porque como decimos, somos seres multidimensionales, somos seres cuánticos, somos fractales, el todo está en la parte. Entonces, cuando yo sano uno solo de mis ilusiones, de mis sueños, cuando yo perdono a uno, perdono a todos. Entonces, empiezo de esta manera a desarmar la programación de la Matrix 3D en donde estamos metidos y manejados con el miedo y la culpa. Y miedo y culpa viene ahí de la mano con todos los tipos de relaciones que tengamos, todo lo que llamamos las relaciones especiales, ¿no? Desde mamá, papá, y seguimos hasta el marido, jefe, vecino y el que venga. Y entendiendo que somos fractales y que somos multidimensionales, cuando perdonamos a una persona, también perdonamos a todos. Y básicamente cuando me perdono a mí, perdoné al mundo. Ya está. Entonces, a partir de eso, que decirlo parece muy teórico, pero como es un juego mental y como les estaba diciendo, que es un juego de ajedrez, esto hay que ser buena voluntad y trabajo, buena voluntad y esfuerzo, repetir, 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 hasta empezar a ser buenos con nosotros mismos para cambiar esta creencia que tenemos de nuestra persona, ¿no? Y de esta manera, las proyecciones, cuando hacemos todo este trabajo mental en cada uno de nosotros, las proyecciones del mundo van a ser totalmente diferentes, porque el que proyecta, viste, es como el proyector de la película, al cambiar la cinta del proyector, vamos a ver otra película. Si no, si estamos pasando siempre la misma cinta, siempre vamos a ver la misma película. Cuando cambiamos en el proyector la cinta, vamos a ver una película distinta. Tanto el ego, las proyecciones, la percepción, la 3D, la 5D, son todos programas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando nosotros salgamos de toda la programación, la D que quieran, el rango de conciencia que estemos, eso recién es el despertar total, pero estamos en camino hacia ese lugar, pero no puede pasar de un momento a otro, sino que ese despertar es paulatino y tiene que ser lo más amoroso posible. Porque si yo estoy durmiendo y tengo una pesadilla, no me van a decir, me ven y me sacudí así, me voy a pegar más susto que en la pesadilla. Si alguien tiene una pesadilla, ¿cómo lo despertamos? Despacito, para que no se muera de un ataque al corazón. Esta forma de despertar es la misma. Tenemos que entender que lo tenemos que hacer lo más amoroso posible. ¿Con quién? Con nosotros. Solamente con nosotros, porque después todo lo otro, todas las otras proyecciones, todas las otras ilusiones y programas van a cambiarse porque son coherentes con nuestra resonancia. Recuerden que siempre el universo es coherente. Por eso se dice que el universo es el mejor amante. Siempre te da lo que vos querés. No lo que vos querés, sino lo que vos resonás. Si yo resueno enojo, frustración, miedo y culpa, y voy a proyectar la peliculita, agarra la cinta y dice, bueno, miedo, culpa, enfermedad. Si vos amor, perdón, tranquilidad, amor, agarra la peliculita que dice todo eso, y ese universo, ese mundo, empieza a cambiar a través de la creencia en la cual estoy poniendo foco. ¿Por qué? Porque la única decisión que puedo tomar como ser humano, porque ya sabemos, sobre todo para las chicas que estudian conmigo, que nosotros no somos libres porque estamos condicionados no solo por los programas propios, sino por los heredados, es la única decisión que podemos tomar es elegir en dónde vamos a poner el foco, si en la pesadilla o en el sueño agradable. Ese es el único libre albedrío que tenemos. Porque nos creemos que somos totalmente libres y que todas nuestras decisiones las tomamos así porque somos
libres, independientes, grandes, o más que grandes como yo, pero en realidad todas nuestras decisiones, todas nuestras reacciones y todo lo que hacemos está condicionado. Lo traemos en nuestra memoria celular, en nuestro ADN, ya lo traemos, venimos así, tac, marcaditos. Por eso ahí cuando, como les decía, cuando arrancamos la charla, miro mis proyecciones, aunque no me gusten, no importa. ¿Por qué? Porque ahí tengo que ser buena conmigo. ¿Qué culpa tengo? Si ya vengo condicionada de 0 kilómetros. Ay, ni sé cuándo fui 0 kilómetros, pero el condicionamiento ya está. Por mi familia, por mi memoria celular, por inconsciente colectivo, por todo el palabrerío que me puedo pasar toda la noche contándole porque estamos condicionados. Entonces, ¿qué culpa voy a sentir por una acción o una reacción si mi consciente es del 7% y mi inconsciente del 93%? Guardé lo que se te puede imaginar en el inconsciente, ni siquiera lo puedo encontrar porque está tan guardado bajo 7 llaves que ni siquiera lo puedo decodificar fácil. Me lleva un montón de años de decodificarlo. Entonces, saco la culpa y saco el miedo de mirarlo. Porque es como que me pongo benevolente conmigo misma y digo, bueno, sí, está bien. Entonces, esta idea no la quiero más, esta tampoco, me mandé una buena, bueno, acá actué con amor, acá actué sin culpa, acá soy una persona valiente, me quedo con esto. Eso significa mirar las acciones del ego, ¿no? Por eso no tenemos que salir a buscar el amor, como muchas veces hacemos, porque nos sentimos solos o porque siempre nos enseñaron que alguien nos tiene que querer, sino levantar las barreras al amor. No hay que salir a buscar la verdad, sino reconocer lo que es falso, porque nosotros no sabemos lo que es verdad. Nosotros nos creemos como muy que sabemos todo y la verdad que no sabemos nada. Pero sí podemos pedir a través del espíritu, entender a través de esta parte sabia que tenemos y sacar las falsedades. Entonces, cuando yo limpio el camino, entonces saco las barreras del amor, saco lo que es falso, abro ese camino que me lleva a la verdad. Y cuando empiezo a mirar estos condicionamientos dentro del sueño, dentro de la pesadilla, la única elección que tenemos, y no es de cobarde ni de esconderme, es decir, yo no lo escucho más. O sea, cuando estoy viendo que este sueño me lleva al miedo, me lleva a la culpa, ¿sí? No te elijo, no te escucho, no te creo, no sos real. Que sería un buen ejercicio que podemos hacer cuando miramos la tele, cuando miramos los políticos. No te creo, no te escucho, no sos real, porque todo lo que me lleve al miedo y a la culpa, todo, absolutamente todo, no es real. Porque la realidad, la verdad y el conocimiento con mayúscula, solo se basa en el amor. Entonces, cuando yo aprendo eso, por más que te digan, no, pero esa es recontra verdad, no importa, yo no lo creo. Porque eso no tiene como fundamento ni el amor ni el perdón. Y así, de esa manera, podemos empezar a salir un poco de la ilusión que se ha construido alrededor nuestro. La luz, el ego nos ha enseñado que la luz es nuestro enemigo. La luz va a iluminar las sombras y nos va a mostrar lo que no nos gusta. Entonces el ego nos dice, no, metamos la mugre debajo de la alfombra y la seguimos pasando bárbaro. Si viene una luz muy fuerte, te va a cegar y no vas a poder ver más. Pero eso es un juego del ego. Cuando nosotros vemos las sombras, es la única forma de poder trascenderlas. Si no conocemos, si no vemos, no podemos discernir. Y para elegir información, para generar una creencia y para crear un mundo, tenemos que elegir entre algo, porque estamos en un lugar dual. Entonces vamos a elegir entre esto y esto.
Cuando salgamos de este paradigma de la dualidad, ya no vamos a elegir más, porque ¿qué vamos a elegir? ¿Entre el amor y qué? Y nada, y el amor. Pero mientras estemos acá, estamos ahí, entre la elección, y para elegirlo tenemos que ver. Y para verlo lo tenemos que iluminar, es básico. Si yo salgo afuera, está todo oscuro, tengo que salir con una linterna para ver, para elegir, para creer y para crear. Es la única forma, por lo menos acá. Más adelante, cuando nuestro rango de conciencia sea mucho más elevado, las elecciones ya no van a ser necesarias. Bien. Entonces, tampoco cuando nosotros pasamos de un estadio de conciencia a otro, significa que nosotros tenemos que negar el mundo, ni negar nuestro cuerpo físico, ni negar los bienes materiales, no. No hay que negar nada. Lo único que tenemos que hacer es reinterpretar la función que tiene cada una de las cosas, los personajes dentro de este programa, solamente vamos a reinterpretar la función. Como por ejemplo el cuerpo físico. El cuerpo físico se reinterpreta la función y entendemos que el cuerpo físico está como elemento de trabajo del espíritu. Entonces, como el cuerpo físico es el avatar que usa el espíritu para relacionarse con otro espíritu, no puede deteriorarse, porque el espíritu no se deteriora. Es algo que trasciende. Entonces, de esa manera, por eso nos hablan que en la quinta dimensión vamos a vivir más años, no van a existir enfermedades. Si ustedes investigan mucho sobre eso, sobre cuerpos más sutiles, mejor calidad de vida, bueno, tiene que ver con esto. Cuando yo pongo mi cuerpo físico al servicio del espíritu, el espíritu no se deteriora. La multidimensionalidad de mi ser trasciende el tiempo y el espacio. Y cuando salgo de ese programa 3D, acuérdense que salgo del tiempo y del espacio. Entonces, si no hay tiempo, no me tengo que deteriorar. No soy algo con fecha de vencimiento. Cuando nos damos cuenta de que estamos dentro del programa Matrix, entonces ahí nos damos cuenta que todo lo que nos está pasando a nivel de todo, de la carencia, de la enfermedad, de los engaños que hemos tenido como colectivo, son todos parte de este programa que nos quiere mantener dentro de esta dinámica que le es útil a esto, a esta realidad 3D, pero a nosotros no nos es útil. Le puede ser útil a personas que se sientan cómodas dentro de esto, pero quien alguna vez en su vida se planteó que las cosas podrían ser de otra manera, ya esto no le es más cómodo. Quiere trascender esto de la materialidad, sin decir que lo material no estamos dentro del universo material todavía. Entonces, por eso es la reinterpretación desde el cuerpo hasta esta mesa. No sé, reinterpretamos todo lo que sea material. Entonces, para que esto ocurra, nos hacemos también conscientes de todas nuestras emociones para también reinterpretarlas, porque cuando nosotros nos hacemos conscientes de nuestras emociones, nos separamos de esta mente reptil, esta mente que nos ancla a lo más animal y a lo más denso, y empezamos a sublimar las emociones, es decir, a transmutar las emociones y a convertirlas en trampolín para gestionar otro estado de conciencia, porque si no, la emoción en 3D es lo que nos lleva al continuo conflicto. Y la tercera dimensión se nutre del conflicto. Entonces, fíjense que en la historia de la humanidad lo que hay es conflicto. Todo el tiempo, como hablamos cuando empezamos la charla, todo el tiempo nos debatimos desde la novela, que está la buena y la mala, la película, hasta el mapa geopolítico del mundo. De un lado son buenos, del otro lado son malos. ¿A los ojos de quién son buenos y malos? Pero siempre esta densidad se va a alimentar
del conflicto. El ego nos dice que si nosotros no estamos en conflicto, no competimos, no ganamos, no nos ponemos por sobre el otro, la vida es muy aburrida, ¿no? Es como que decir, bueno, si no hay conflicto, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿De qué me ocupo? Si no me voy a poner a pelear con nadie, si no me voy a poner a llorar por las desgracias de mi vida, ¿qué hago si no tengo conflicto? Bueno, no nos queda otra que mirar para adentro, y eso es a lo que escapamos siempre, generando un conflicto nuevo, ¿no? ¿Vieron esa gente que sale de una y se mete en otra, cuando, como le dicen? Sale de una, se mete en otra. Bueno, porque está todo el tiempo tratando de generar un conflicto por sus creencias, por su información, por sus programas, para mantenerse ocupado en el afuera y nunca alcanzar a encontrar ese momento en el que hablamos del Armagedón y del juicio final, en donde ponemos todas las ideas y decimos, la miércoles, ¿cómo la venía errando, no? Pero todo empieza y termina en la mente. La quinta dimensión, por eso se dice que es este programa de amor y de perdón, de este perdón que va a iluminar nuestras ideas y nos va a ayudar en forma apacible a elegir otra realidad lejos del drama y del conflicto. Lo que pasa que todos y toda la humanidad y todos nosotros hemos tenido un umbral de dolor bastante alto, ¿no? Entonces es como que por eso pasan las cosas que pasan en el mundo. Parece que tenemos un umbral del dolor tremendo y aguantamos cosas y seguimos reforzando la idea del drama y del conflicto hasta que... Entonces tenemos que llegar hasta un nivel en donde la persona diga, no, yo no tolero más vivir de esta manera, y en esa no tolerar más vivir de esta manera es donde la persona empieza a replantearse y hacer todo el proceso que hablamos desde el principio, ¿no? Pero evidentemente como sociedad y como mundo y como personas tenemos un umbral de dolor realmente alto, y preferimos seguir revolcándonos en el drama y el conflicto antes de aceptar que debe haber otra manera y de que debe haber algo más trascendente que nacer, reproducirse, trabajar 8 horas, gastar la plata en cosas que ni sabemos si queremos, tener una familia que muchas veces hay gente que ni la aguanta, y jubilarse y morirse. O sea, no puede haberse creado un mundo desde una fuente perfecta, desde la perfección total, desde la inteligencia magna. No puede haber creado un programa con tantas deficiencias. Evidentemente esto no es un programa de la fuente, esto no es una creación, mal dicho, una creación, sino una fabricación desde un sueño. Creación es lo que viene del amor. Todo lo otro es fabricado, programado, software y corre dentro nuestro, en el hardware que es nuestro cuerpo. Entonces, volver a repetir que por ley todo lo que se cree, en todo lo que se crea, se crea. Entonces, primero, tenemos que tener una información, esa información la vamos a aceptar a nivel mental, primeramente, luego la vamos a internalizar en nosotros, y cuando esa información sea realmente fuerte dentro de nuestro sistema, vamos a armar una creencia, y de esa creencia vamos a armar nuestra verdad, y todo lo que se desarrolla alrededor nuestro va a ser coherente con esa verdad en la cual decidimos poner el foco. Por eso, a veces en familias que han sido problemáticas, hay varios hermanos y bueno, y hay hermanos que tienen una vida fantástica y hay hermanos que tienen vidas tortuosas. Entonces vos decís, pero era la misma mamá, el mismo papá, se criaron en la misma casa, tuvieron la misma realidad entre comillas, y ahí te das cuenta de que uno puso el foco en una creencia y otro puso el foco en otra creencia. Y en consecuencia
por ley universal, la realidad que creó esa persona fue coherente con lo que creía. Entonces, hijos de los mismos padres, uno es fantástico, exitoso, le va genial, el otro le va todo mal. Bueno, ahí está, en un ejemplo muy diario y muy común, que lo vemos todo el tiempo, podemos ver cómo el ancho de la conciencia se expande o se contrae, según lo que cada uno decida. ¿Qué pasa? Cuando nosotros somos inconscientes, somos ignorantes. O sea, si nosotros no tenemos la información, no lo sabemos, somos ignorantes y actuamos por ignorancia. Si nadie nos explica, nos dicen cómo es la dinámica del universo, cómo se ejecutan los programas y cómo, de qué va todo este lío en el que nos metimos, somos ignorantes. Ahora, una vez que tenemos la información, ya no pecamos de ignorantes, Ya una vez que tenemos la información, bueno, está en ese libre albedrío que cada uno tiene de elegir en qué va a creer y en qué no va a creer. Entonces, la quinta dimensión es un estado mental, es una creencia y una verdad que cada uno de nosotros va a formar. Cuando todos, o la mayoría de las personas que empiecen a llegar a ese estado de conciencia, esa quinta dimensión, ese sueño feliz, son las personas que dicen los textos, que dicen toda esta información que anda dando vuelta, que va a formar la humanidad galáctica, la divina humanidad, la humanidad angélica, hay muchos nombres, bueno, no sé si hay otros nombres más, pero esta humanidad que se maneja dentro de este estadio de conciencia no es más, no va a venir, a ver, estamos hablando de programas, ¿no? Y cada uno crea lo que cree, pero una nave a rescatarnos y bueno, y el que lo quiera creer, genial, porque tiene su viaje y tiene su realidad formada con esas expectativas. Pero la cuestión es nuestra y cuando reconocemos estar dentro de ese ancho de banda, de esa conciencia, reconocemos que somos parte de esa divinidad y en consecuencia empezamos a modificar esa realidad y aparece todo lo que se nos está prometiendo en la quinta dimensión. En la multidimensionalidad del ADN, el ADN cuántico, sentidos, bueno, la expansión a los 20 sentidos, hablan de 20 sentidos entre los cuales está la clarividencia, la clariaudiencia, la intuición, la conexión con la pineal, bueno, son 20, son un montón. El doble cuántico, el trabajo con el doble cuántico, del cual habla Garnier, del doble cuántico del sueño, el trabajo directo todo el tiempo, y entender que el ADN es multidimensional y que en nosotros está la posibilidad de la sanación, de la autocuración. Bien, todo eso que nos prometen, ¿cuándo vamos a lograrlo? Cuando estemos en ese estadio de conciencia. ¿Por qué? Porque cuando nos liberamos de estos programas 3D, sale el miedo, sale la culpa, es como una, ¿cómo se llama esto? Lo matemático, una ecuación matemática. Saco esas dos variables, ¡puf! Y ¡ay! Me sale el resultado. Es una ecuación, es la información. Ahora, esta información la tenemos que internalizar, repetir, hasta que sea nuestra verdad. Mientras nosotros no la sintamos, porque, a ver, el pensamiento se siente y se acciona. Sí, para que ese pensamiento se concrete lo tengo que sentir. Después hablan de, bueno, ahora el chakra del corazón expandido, todo desde el corazón. ¿Por qué? Porque o lo siento acá o lo siento acá. Nuestra parte más sensitiva o está en el plexo solar, que es la parte de nuestro poder personal, o está en nuestro corazón.
¿qué sentimos? La idea. La idea. Y hasta que no sienta la idea y la internalice, obviamente que esa realidad que queda hermosa en todo lo que nos cuentan y en toda la información que recibimos, va a quedar, o sea, va a haber gente que decida que quede en una información y hay gente que decida que sea realidad. Por eso dice, ¿quiénes van a pasar a la quinta dimensión? Y suena feísimo, esto es como que los elegidos de la religión, ¿no es cierto? A mí me ponía de muy mal humor cuando ni bien había empezado todo esto, porque decía, unos van a pasar y otros no van a pasar. Y realmente, analizado a la luz de esta lógica espiritual, es esto, o sea, va a pasar quien decida pasar, porque tiene libertad, y no va a pasar quien no decida pasar, porque se va a quedar en un estadio de conciencia de 3D. O sea, foco, atención, creencia, fe técnica basada en el conocimiento. Por eso el conocimiento es tan importante, más en estos días donde acceder al conocimiento. Después hay que discernir el conocimiento, porque, o sea, podemos traer un montón de cosas y después nosotros, obvio, somos seres pensantes que vamos a empezar a discernir, che, esto resuena conmigo, y aunque parezca como un cliché, ¿resuena o no resuena? Sí, resuena porque está dentro de tu mapa mental. Habrá gente que le resuena, que va a venir la nave y lo va a rescatar, y a mí no me resuena porque me voy a pasar 20 años sentada en el patio esperando que venga la nave y la mía no va a venir, porque no es no está dentro de mi mapa mental, pero porque no está dentro del mío. ¿Se entiende? Entonces, bueno, básicamente la nueva humanidad, esta humanidad galáctica, o yo prefiero llamarla divina humanidad, porque es el humano que se reconoce parte de la divinidad. Entonces, para mí es el nombre, ¿no? Una divina humanidad. Ser parte de esta divina humanidad es un trabajo que estamos haciendo entre todos, y obviamente la masa crítica se forma a partir de la suma de las personas. Mientras más personas resonemos con esta creencia, la vamos a hacer una verdad, y va a ser una verdad más fuerte o más débil. Ahí está también la decisión de cada uno. Por eso, aunque seamos poquito libres, algo somos libres, y creo que tenemos esta libertad que puede condicionar el futuro de la humanidad que vamos a vivir nosotras. Y no es casual las personas que estemos aquí, porque sabemos que si estamos todos aquí es porque algo en este ADN cuántico nos está diciendo que tenemos algo que ver con la idea. Porque tenemos que ver con todo, con la plantita, con el perrito, porque somos parte de la tierra, del cielo, del universo, como antenas receptoras y emisoras de información que somos. Pero hay una resonancia entre las personas que nos vamos uniendo sobre una idea. No es más que eso. Somos una mente, una gran mente dividida en 7.000 millones, que estamos recordando que al final todos somos uno.